Bueno, hoy estamos en el Día del Maestro y nosotros nos vamos a encontrar esta tarde con un profesor, con Carlos González Pérez, que es licenciado en Ciencias Físicas y profe de Física y Matemáticas con adolescentes desde hace más de 20 años. Tenemos ya a Carlos con nosotros para hablarnos del libro que acaba de publicar con la editorial Desclée, Encuentros con tu propia sabiduría, semillas de sabiduría para nacer en ti mismo, en el que, entre otras cosas, intenta explicarnos que hay mucho más allá de lo que nos enseñan o de lo que creemos que es. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido a Castillos en el Aire. Gracias, un placer. Carlos, nuestras creencias y nuestra enseñanza es uno de nuestros factores más limitadores de nuestras propias posibilidades. Hombre, pues sí. Bueno, primero una aclaración. Fui maestro de secundaria durante 24 años, ¿no? Y hace 10, 11 que lo dejé precisamente para crear una nueva mirada e innovarlo, ¿no? Eso es. Y entonces escribí un libro, 23 maestros de corazón, y de ese se hizo una película documental que salió en televisión española, Entre Maestros. Es decir, que mi etapa, que es lo que me preguntabas, ¿no?, como profesor, sí, me permitió observar cómo educábamos, ¿no?, cómo se generaban lo que llamo esas cajas de pensamientos, ¿no? Eso es. Entonces tuve toda esa etapa de documentación, 24 años, ¿no?, y de experiencias maravillosas, para luego crear una mirada que llamo Educar Empoderando, que no solamente es para educadores y para educar, sino que es para cada uno educarse a sí mismo y trascender esa educación que en cierta manera o buena manera nos limita, ¿no?, podríamos decir. Supongo que a través de etiquetas, de todo tipo de componentes, se nos va limitando nuestra manera de pensar y de poder ser. Bueno, yo es lo que llamo la educación en autoridades, que no es cosa de un sistema educativo, sino que es una forma de pensar que ha ocurrido en todo el mundo, ¿no?, y que genera también los conflictos entre nosotros, en gran medida. Entonces, la educación en autoridades significa algo tan simple como que tú vas aprendiendo un conocimiento y tú de ese conocimiento no puedes retocarlo, ni recrearlo, ni opinarlo. Tú vas al colegio, ¿no?, aprendes lo que te enseñan, ya está. Claro, es un conocimiento enlatado en el que tú no puedes recrear nada ni discrepar siquiera. Entonces eso tiene varias vertientes que nos limitan. Una es que no nos sentimos creadores del conocimiento, no sabemos recrear el conocimiento y hacerlo a nuestra medida, por ejemplo. Y otra es que nuestro comportamiento nunca podrá ser democrático, porque si ya el conocimiento lo aprendemos en autoridades, ¿no?, o sea, ya pone un freno porque no existe un carácter democrático si tú no puedes aportar algo al mundo, podríamos decir, ¿no? Y en este punto el libro que presentamos es un libro de crecimiento personal y social. Claro. Que va íntimamente unido, ¿no? Y para mí la base de la limitación está en la educación, ¿no? La educación no nos permite desarrollar lo que yo llamo la tercera sabiduría. Fíjate, para mí hay 3 tipos de sabiduría. Una sería la sabiduría en autoridades, enlatada, ¿no?, la cual hemos aprendido muchísimo. Compras un libro, pues, y los grandes sabios, ¿no?, te cuentan su cátedra y la palabra cátedra es la adecuada, claro. Efectivamente, ¿no? Eso sería la educación en autoridades, y tú, pues, o discrepas o estás de acuerdo, pero no puedes recrear ese conocimiento, ¿no? Entonces esa sería la sabiduría enlatada. Luego tenemos la sabiduría de nuestra propia experiencia. Entonces cuanto más viejo, mejor, ¿no? Claro. Es entendible. Pero hay una tercera sabiduría que es a la que se refiere este libro, que es la sabiduría propia de cada persona, más allá de lo que ha aprendido de otros y más allá de su propia experiencia. Y ahí entramos en el gran misterio de la vida, ¿no?, de que sabemos cosas que no sabemos cómo las sabemos. Todo el mundo ha tenido alguna vez una intuición, etcétera. Y claro, si dice, esto es una intuición y no se trabaja más, digo, hombre, pues esto es fantástico. De algún sitio llegará. Claro, como en medicina, esto es efecto placebo, y ya no se investiga más. Hombre, pues qué bien, si es efecto placebo, investiguemos más el efecto placebo, porque si nos quedamos sin nada. Y ahí se ve, incluso en la medicina, esa educación en autoridades, ¿no? Como nadie ha pisado esa raya, pues tú sigues sin pisarla, ¿no? Entonces, encuentros con tu propia sabiduría es despertar a reconocer que tienes una sabiduría y crear un clima en el lector para que pueda conectar con ella. Claro, pero cuando tú cuentas estas cosas, estamos en una sociedad, como tú dices, con ese pensamiento encajado, con esas etiquetas, con esa fórmula básica que a mí me suena un poco, por lo que me estás contando, a teléfonos cacharrados, ¿no? Al final llegará un punto que iremos en detrimento de todo lo que aprendamos, porque si solamente replicamos, iremos a peor. Cuando tú cuentas esto en conferencias o en el libro, en este caso, la gente te mira como diciendo, esto no es lógico, esto no puede ser. Claro, es que depende a quién vaya dirigida la charla. Claro. Evidentemente yo no hago la misma charla, la hago en función del público al que me dirijo.
Entonces, a ver, una misma cosa se puede explicar de diferentes maneras, ¿no? O sea, si tú hablas de intuición, pues no lo ven tan raro. Si hablas un poco de organizar ese contacto con tu intuición y hacerlo sabio, pues ya vas acercando. Sí. Y sobre todo, porque la educación en autoridades hace que cada uno defendamos unas autoridades y otros defienden otras. Nos identificamos con una cosa, con una corriente de pensamiento ideológica, religiosa, lo que sea, y esa identidad que cedemos a ese pensamiento, a esa corriente, hace que las personas nos peleemos entre nosotros. O sea, fíjate, la educación en autoridades está en la base de por qué nos peleamos en el fondo. Sí, tú crees una autoridad y otro en la otra, y entonces nadie se escucha. Claro. Y no saben sumar, no saben sumar perspectivas, es una perspectiva o la otra. Y eso viene de la educación. Claro, si en la educación no hemos sumado perspectivas, si estás dando, el darwinismo, y el profesor nos dice, oye, ¿sabéis que hay otras corrientes no oficiales al darwinismo? ¿Qué os parece investigarlas por vuestra cuenta? Claro. Algo tan simple como eso, ¿no? Que no es sospechoso de nada. Claro, eso es. Simplemente que investigues por tu propia cuenta y veas un poco más allá. Efectivamente, y que vea que el darwinismo es una teoría, no es la verdad. Claro, como la teoría de la relatividad, pues la teoría del darwinismo, y dará sus zonas de acierto y sus zonas de desacierto. Exactamente. En este libro, Carlos, en Encuentros con tu propia sabiduría, no nos da fórmulas mágicas, claro, porque supongo que estas no existen. Pero ¿cómo podemos ir más allá? Tú me decías este ejemplo de mirar algo más que nos pueda abrir un poco la mente y las ideas, pero ¿cómo podemos romper esas cajas de creencias, esa autoridad que nos imponen? Primero con una provocación, ¿no? O sea, si la persona no está en un grado de rebeldía, esto no lo va a hacer, ¿no? Claro. Está claro. Y luego con un encuentro íntimo. Fíjate, por ejemplo, tenemos varios encuentros virtuales, lo que llamo encuentros virtuales. La televisión es un encuentro virtual con las personas, ¿no? La radio y el libro. Y fíjate que estos tres encuentros virtuales tienen diverso grado de intimidad. La televisión tiene menos intimidad que la radio, porque la televisión te dan la imagen y el sonido. En la radio te dan solo el sonido y tienes que imaginar la imagen, ¿no? Y en el libro no hay ni sonido ni imagen, es tu propia voz. Entonces va subiendo el nivel de intimidad. Entonces, lo que yo no puedo conseguir en una charla, lo puedo conseguir en un libro. Esto es una cosa que a muchos escritores a lo mejor no se han dado cuenta. O sea, la intimidad máxima de un encuentro virtual es con un libro. Claro, cómo llegas directamente, ¿no? Exacto, pero aún así, en el libro hay dos caminos. Leer el libro, como nos han enseñado en el colegio, es decir, en autoridades, eso significa o que estoy de acuerdo con lo que dice la persona, el escritor, o estoy en desacuerdo, total o parcialmente, ¿no? Pero nadie me ha enseñado a recrear ese conocimiento. Entonces, este libro plantea lo que se llama en el libro lectura creativa. Es decir, lo que vas a leer aquí es para que tú lo recrees, para que te sientas a ti mismo, para que sea un espejo de tu interior. O sea, no lo tomes textualmente. Entonces, claro, es una intimidad que es la propia del libro, pero aún más profunda, ¿no? Podríamos decir, para al final escuchar tu propia voz. Claro, para irte a ti mismo, ¿no? Exacto. No sé si estamos en un momento de la sociedad, fíjate, justo antes de charlar contigo, teníamos aquí un debate sobre si estamos en la era de la estupidez. Estamos en un momento en el que nos molesta todo, en el que enseguida saltamos, en el que nos peleamos mucho unos con los otros, pero no sé si precisamente este momento tan revuelto y tan vertiginoso es un momento ideal para ese cambio de paradigma y meternos más en nosotros mismos y empezar a descubrir ese otro horizonte del que nos estás hablando. Totalmente de acuerdo. Es decir, fijaos que interpretamos la realidad por los medios de comunicación que vemos. No es lo mismo escuchar este programa que ver el telediario. Tu concepto del mundo ya cambia, ¿no? Claro. Pero claro, lo que más ve gente es el telediario. En el telediario se denuncia lo que está mal, los choques, ¿no? Y toda la parte más bella no sale en el telediario de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista del libro, existe una sabiduría para todo. También existiría una sabiduría para la estupidez. O sea, por tu propia estupidez puedes extraer sabiduría. Yo he escuchado un trozo del programa, porque aquí he mirado por internet y he escuchado ese trozo, y había una persona que me ha gustado mucho cómo ha hablado, y dice, yo es que a veces soy estúpido, o algo así decía, ¿no? Y había otra persona que se asombraba. Digo, sí. Esta primera persona que dice que a veces soy estúpido está más conectado con él, que a mi modo de ver, que la otra, ¿no? Porque es verdad, unas veces estás más conectado y otras menos y cometes estupideces. Pues hay que tener una sabiduría de la estupidez, es decir, extraer conocimiento de la estupidez, no flagelarte por haber sido estúpido, ¿no? Claro.
Eso es. Bueno, vamos a hablar o estamos hablando todo el tiempo de encuentros con tu propia sabiduría, pero para quien nos esté escuchando ahora mismo y le esté generando curiosidad, estoy convencido de que está siendo así, ¿qué se va a encontrar cuando lea estas semillas de sabiduría para nacer en ti mismo? Bueno, lo que se va a encontrar yo no lo puedo decir. Puedo decir lo que yo deseo que encuentre, ¿no? Venga, pues vamos a ello. Claro. Bueno, lo que yo deseo es que para tener esa intimidad contigo mismo tienes que aprender a amarte a ti mismo. Entonces, en este libro es de un crecimiento personal, pero no en autoridades. Se definen conceptos de una nueva manera. O sea, no se define el ego de la misma manera, no se define la identidad de la misma manera, ni la democracia entendida como una relación contigo mismo de la misma manera. Es decir, de alguna forma la evolución de las personas y los pueblos se ve por cómo cambian los significados de las palabras. La palabra amor no significa lo mismo en la Edad Media que ahora. Claro. Entonces, a veces nos peleamos porque tenemos conceptos diferentes de la palabra, ¿no? Entonces, una parte del libro es subir de octavas las palabras. Subir de octavas las palabras es llegar a definiciones de las palabras que den mayor perspectiva y que generen menos enfrentamiento entre las personas, ¿no? Sí. Pues ahí tienes un ejemplo cómo a través del escrito te va haciendo consciente de que aquella discusión que tienes contigo mismo o con otros es porque a lo mejor esa palabra no tiene la suficiente octanaje, ¿sabes? Las teclas del piano. Claro. Es demasiado grave, no es lo mismo amor que amor, ¿no? Claro, cambia muchísimo, exacto. Claro, entonces aprender a subir las octavas de las palabras sería un ejemplo, ¿no? Del que el lector puede, y entonces él juega mismamente con las palabras que para él son más importantes, cómo las puede subir de octavas para que no creen drama. O sea, el significado de las palabras nos damos cuenta cómo llegan a enfrentarnos unos con otros. Entonces, no entendemos que el otro a lo mejor está hablando de otro significado de la palabra. Y estamos defendiendo el territorio de cada uno de los significados sin darnos cuenta. Son cosas que nuestra educación no explica, pero que están evidentes ahí y que hay que revelar, ¿no? Qué importante el lenguaje y cómo lo utilizamos, desde luego. Fíjate, siempre hablamos del ego como algo negativo, problemático incluso, pero tú nos dices que deberíamos empezar a mirarlo de otro modo. ¿Tenemos que trabajarlo más y afrontarlo de otra manera a la que lo hacemos habitualmente? Sí, por supuesto, porque en los libros de crecimiento personal clásico en autoridades se suele ver al ego como un estorbo o como algo que hay que tolerar, en el mejor de los casos, ¿no? Eso es. Claro, pero ego significa yo. Claro. Fíjate, las dos palabras ser humano son de una belleza increíble. Ser humano, es decir, un ser encarnado en humano, o jugando a ser humano. Entonces, ¿quién es el yo de ese ser? Pues el ego. En la experiencia humana es el ego. Entonces, tú no puedes empoderarte ni encontrar tu propia sabiduría si tú no te amas mínimamente a ti mismo. Entonces, si te dicen que tu yo es un estorbo o algo en lo que tú tienes que desconfiar, difícilmente te vas a amar a ti mismo y vas a ver la belleza de tu propio ego, de tu propio yo. Por lo tanto, cambiar la definición de ego y ver el ego como una parte de nuestro ser que juega a un juego muy potente, que es olvidar quién es realmente, ¿no? No saber cuál es su identidad, nacer en una familia, en una cultura, y adquiere identidades que no son las suyas propias. A mí me parece un juego muy valiente el del ego. Una cosa increíble, para ponerle muchas medallas. Mientras critiquemos al ego, nos criticamos a nosotros. Si nos criticamos a nosotros, no podemos amarnos a nosotros ni ver nuestra propia belleza. ¿Sabes cuál es la confusión que ha habido en el crecimiento personal en modo de ver? Sí. Que se ha confundido la educación del ego, la programación del ego, con la conciencia del ego. Claro. Entonces dice, es egoísta, sí, con esta educación que ha recibido el ego. Pero si hubiese recibido otra, no sería egoísta. Eso es, hay que saber que está ahí, que somos nosotros, que soy yo, pero claro, cómo utilizarlo, ¿no? También nuestro ego. Es que además lo que crece, si algún oyente ha ido a un taller de crecimiento personal, hay una pregunta muy inquietante a quien lo imparte. Uh-huh. Si está hablando de crecimiento personal o de iluminar o lo que sea, ¿no? A la persona, una pregunta muy inquietante, que es, oye, ¿qué es lo que tiene que crecer o qué es lo que tiene que iluminar? Y veréis que no sabe responder probablemente la persona que lleva el taller. Porque claro, lo que tiene que crecer, lo que tiene que iluminar o como lo queramos llamar, es el ego. Si tú lo apartas, ¿cómo va a crecer? Eso es, tengo que crecer yo, exactamente. Claro, o sea, fijaos las trampas que incluso en la educación del mundo alternativo también se ha caído, ¿no? En esa educación de autoridades, en hacer autoridad del conocimiento transmitido sin atreverse a criticarlo siquiera, ¿no? Claro, porque vivimos en sociedad, debemos tenerla en cuenta, por supuesto, pero claro, tenemos que crecer nosotros mismos dentro de esa sociedad, ¿no?
Es que es cuando cuanto más potente sea nuestro ego, en el sentido bello de la palabra, no egoísmo, ¿no? Sino más se ame a sí mismo y más vea su belleza, más amará a los demás y más verá la belleza a los demás. Porque el hecho de que no nos amemos a nosotros mismos, de que no veamos belleza en nosotros mismos, nos obliga a manipular a los demás para que nos amen. Claro. Claro, y es una trampa constante, ¿no?, en la que caemos. O sea, hay que ir al meollo. El meollo es que tienes que ver belleza en tu interior. Hay un capítulo del libro dedicado a eso, a descubrir tu propia belleza interior. Fíjate, me estoy acordando ahora mismo, no sé por qué me ha venido a la cabeza el Club de los Poetas Muertos, hablando de maestros, de profesores. De verdad que tú lo fuiste hace 11 años, pero estuviste 24 años ahí de profe, Carlos. Me estoy acordando de ese profesor que va más allá, que no cumple las normas, que enseña de otra manera. ¿Hay alguna premisa que creas que un maestro o un profesor debería cumplir siempre y que en nuestra actualidad hay veces que no se cumple? Bueno, primero es que es bueno que los maestros tengan diferente nivel de conciencia, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Porque eso también educa. Claro. O sea, cuando un maestro es injusto, si hay un padre que quiere trabajar la sabiduría de su hijo, puede aprovechar el que el maestro sea injusto para trabajar la sabiduría de su hijo y hacerle ver que eso se lo va a encontrar en la vida y que a veces el injusto será él, ¿no? Quiere decir que cuando lo observamos todo buscando esa sabiduría, hasta el mal maestro puede convertirse en un buen maestro. Entonces, como los maestros tienen intereses diferentes, niveles de conciencia diferentes, es difícil definir algo que pueda servir para todos, ¿no? Evidentemente, amar a sus alumnos, ¿no? Pero si un maestro no se ama a sí mismo, ya creerá en el juego ese con sus alumnos también, ¿no?, de desamor, de desencanto, y lo va a proyectar en sus propios alumnos, ¿no? Es decir, el crecimiento personal es yo hay una cosa que estoy... digamos que es una de mis talleres, estoy escribiendo un libro sobre ello, que es lo que llamo la segunda alfabetización del mundo. Ya con la primera hemos aprendido a leer, a escribir, las cosas fundamentales, las 4 reglas, la cultura, ¿no? Pero no sabemos nada de nosotros mismos. Hay que hacer una segunda alfabetización en la que estén implicados los maestros, los medios de comunicación y muchos más estamentos, en la que el eje sea el autoconocimiento. Conócete a ti mismo tiene que ser la segunda alfabetización. Para mí eso es un mensaje que mandaría a los profes, ¿no? Es decir, bueno, aquí falta la asignatura esencial, ¿no?, el conócete a ti mismo. Curiosamente, cuando dan filosofía en segundo de bachillerato, hablan del principio socrático y dicen que es muy importante. Tan importante que lo preguntan mucho en selectividad. Lo cual es gracioso las contradicciones en las que vivimos, ¿no? Si el principio socrático es tan importante como para estar en la selectividad, ¿cómo es que ningún profesor en general enseña autoconocimiento a sus alumnos? Era una cosa que me enfadaba mucho en filosofía, que no me dejaban pensar, que me hacían repetir. Claro, la autoridad ahí machacaba, ¿eh? No, la filosofía era tremendo, desde luego, cómo se enseña. Fíjate, nos machacan una y otra vez con límites, con miedos, con inseguridades. Todos podemos ser, cualquiera de nosotros puede ser mucho más de lo que es ahora mismo. Todos tenemos ese potencial escondido. Por supuesto. Pero claro, tenemos que sentirlo. Ahí los maestros, ¿ves?, es súper importante. O sea, el objetivo esencial del maestro es revelar potenciales en el alumno, ¿no? Eso es ahora, pero el maestro tiene que estar preparado, ¿ves? Claro. Si no ha hecho crecimiento personal, pues es que hará lo que puede, pero está muy limitado. O sea, lo que recomendaría a los maestros y en la formación de profesores que hago así por toda España es llevar el autoconocimiento en la formación de los maestros y de los padres también. Es fundamental, es esa segunda alfabetización. Y los medios de comunicación como lo vuestro, os invito a hacer esa segunda alfabetización. Autoconocimiento. Pues sí, esa es la clave de todo, ¿no? ¿Cuándo va a ser tu próximo taller o curso? Bueno, este mismo fin de semana en Barcelona tengo uno sobre mi mirada de educar empoderando, ¿no? Y bueno, pues es una mirada que desarrollo, ya llevo 10 módulos, nada menos, y el fin de semana empiezo otra vez con el primero aquí en Barcelona. Y bueno, es digamos que hay una profundidad importante, hay muchas personas que incluso se enfadan a lo mejor porque tocas inseguridades, ¿no?, podríamos decir. Claro. A mí me gusta decir que hay que estar preparado para revelarse frente a tu propia educación. Que es difícil, ¿eh? Es difícil. Claro, entonces tiene que llegar a esa madurez la persona, es decir, me voy a rebelar contra mi educación sin echarle la culpa a nadie. Es muy importante, ¿no? O sea, es la imagen del huevo. Tú creces dentro de un huevo, que es tu educación, tus creencias, lo que sea. ¿Vale? Cuando tú eres del tamaño del huevo, tú te estás ahogando. Es decir, aquí no hay quien viva. Claro. Entonces tienes que romper el huevo y nacer a ti mismo.
Esa es la parte que yo estoy trabajando, ¿no?, en mis formaciones. Por eso, si ves en la portada del libro, semillas para nacer a ti mismo, pone. Eso es. Semillas, no perlas, porque la sabiduría en autoridades dice perlas de sabiduría. Bueno, ya empezamos, ¿no? Claro, ya estamos ahí dando esa cátedra. La semilla es una cosa que tú plantas, tú pones la tierra, tú pones el abono y vamos a ver qué pasa, ¿no? Ya saldrá lo que salga, exactamente. Exacto, ¿no? Uh-huh. ¿A quién le recomendamos, Carlos, leer Encuentros con tu propia sabiduría? ¿Quién crees que necesitaría incluso acercarse a este libro? Pues hay muchas puertas para entrar en él. Quien quiera sentir su propia belleza interior, porque si tú no sientes tu propia belleza interior no te puedes amar a ti mismo. Y en eso estaría casi todo el mundo de acuerdo, que si no hay autoestima suficiente, tu vida no puede ser feliz. Por lo tanto, invito a un número elevado de personas en este aspecto, en esta puerta de entrada al libro. Encontrar un espejo donde puedas ver tu propia belleza interior. Y aquello que ves bello, no tienes que hacer ningún esfuerzo para amarlo. Y ya para despedirnos por esta vez, pero charlar más veces contigo, Carlos, ¿qué te gustaría dejar en todos los lectores de este libro, de Encuentros con tu propia sabiduría? ¿Qué ideas o sensaciones después de leerlo? Bueno, la sensación de, primero, que mediten mucho sobre esas dos palabras juntas, ser humano. No es lo mismo decir hombre o persona, decir ser humano. O sea, que interioricen esas dos palabras porque es algo mágico. Un ser, o sea, el humano es un adjetivo, fíjate, y la sustancia es el ser. Ahora bien, el ser no crece si el sustantivo no le aporta experiencias. Por eso a mí me gusta decir que el ego, tan vilipendiado, el ego es la parte de nuestro ser por la cual el ser crece, porque es por donde adquiere experiencia siendo humano. Entonces, que valoren la belleza de ser humanos. Ese es el mensaje que les diría. Un ser humano es un ser muy valiente, que se ha metido en este juego, olvidando quién es. Hay que ser muy valiente para jugar a algo, olvidando quién eres. Pues con esta idea nos vamos a quedar, Carlos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Castillos en el Aire y, bueno, hasta la próxima. Gracias a vosotros por esta oportunidad. Un placer, hasta luego. Hasta luego. With you, I feel I'm just spending